La idea es, entre hoy y mañana, repasar con ustedes quizás las 3 patologías más prevalentes que tenemos en la gastroenterología, las que ustedes van a ver todos los días, ¿sí? Hagan lo que hagan, ¿tá? Hagan clínica, hagan ginecología, hagan cirugía, hagan lo que hagan. Estas 3 patologías que están ahí planteadas son las que van a ver ustedes, ¿sí? Porque son muy prevalentes, muy frecuentes, y la frecuencia están aumentando. Tienen que ver con el estrés y la alimentación, fundamentalmente, y algunas cosas particulares, pero ahí claramente están impactadas. Una es la que vamos a tocar hoy, lo relacionado con el reflujo gastroesofágico. ¿Ok? Otra que vamos a tocar mañana, lo que es dispepsia, gastritis, dispepsia, dijimos el año pasado, que es el término correcto, ¿ok? Y después otra que vamos a tocar mañana, que es el síndrome de intestino irritable. El título de la mañana de la doctora Puchis es enfermedades funcionales digestivas, pero realmente el paradigma de enfermedad funcional es síndrome de intestino irritable y colon irritable, ¿sí? Es decir, las 3 patologías más frecuentes, ¿ok? Estas patologías en todo el mundo están en aumento, sea el lugar del mundo que estén ocupando ustedes. Y la prevalencia es altísima de todas ellas. ¿Okay? Por eso, hagan lo que hagan y ejerzan donde ejerzan la medicina, van a encontrarse con estos 3 grandes grupos de patología y otras que están desapareciendo. El reflujo gastroesofágico, que es la patología que vamos a dedicarnos hoy también en particular, porque ha cobrado muchísima trascendencia, porque se cree que es el gran responsable de esto que ya vimos el año pasado, ¿se acuerdan? El adenocarcinoma esofágico, ¿sí? Estos son datos de Estados Unidos, de la Sociedad de Endoscopía Digestiva de Estados Unidos, y, lo muestra, y fíjense que nos está diciendo que son los cánceres que está creciendo más rápidamente en el mundo occidental. Todavía no tiene techo este cáncer, ¿sí? Claramente es un cáncer que predomina en el varón, ¿ok? Con un pronóstico malo, porque generalmente lo detectamos en etapa avanzada. Este tumor está ligado directamente a lo que es hoy en día digamos, el crecimiento exponencial que venimos teniendo del reflujo gastroesofágico. Y el reflujo gastroesofágico está atado, entre otros factores, a la epidemia de obesidad en el mundo. Pero no es el único factor, la obesidad. ¿Ok? Me siguen escuchando bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bien. Me pueden interrumpir cuando quieran, Mora. ¿Ok? Vale. Esto nos muestra, es simplemente mostrar este tipo de cosas de la prevalencia a nivel mundial. Y ya arrancamos con nuestro primer caso clínico, que arrancamos con la comisión 1, que lo va a leer y nos va a hacer el primer comentario. ¿Quién lo va a leer? Vamos. Y lo va a comentar. Yo lo leo, no hay problema. Comisión 1, Mariana, vamos. Dice Juan, tiene 22 años, no fuma. Mariana, ¿puede ser un poquito más fuerte? Sí. Buscando con una otitis y no escucho bien. Está bien. Dice, Juan tiene 22 años, no fuma, BMI de 24, consulta por sensación de quemazón retroesternal que por momentos le llega a la boca, frecuentemente 4 o 5 veces por semana, a predominio nocturno, aunque en las últimas semanas también es diurno desde hace 3 meses. Tuvo 1 o 2 episodios de ahogos nocturnos asociados a regurgitación amarga en la boca. No puedo dormir bien de noche las últimas semanas. Perfecto, muy bien, Mariana. ¿Qué comentario me hace de este caso clínico? Antes de responder las preguntas.
A nosotros nos llama la atención, obviamente, el BMI que está aumentado, eh, la quemazón que es frecuente, 4 o 5 veces por semana, y los episodios de ahogo, digamos, eso fue lo que fuimos resaltando para ir pensando el caso clínico. Y obviamente resaltar la edad que tenía 22 años, o sea, no era, o sea, no es una edad en la cual debería tener como estas alteraciones o estos síntomas, entonces más o menos lo fuimos encarando por ahí, no sé si quiere seguir, Morita, de lo que hablamos ayer. Está bien. ¿Por qué, Mariana, te parece que esa edad es un poco, te llama la atención? ¿Por los jovencitos, te parece? Sí, pues por lo menos a mí me parece que a los 22 años en general, a menos de que haya alguna alteración, no debería tener tan frecuentemente quemación retroesternal o episodios de ahogos nocturnos. Sí se puede estar asociado a la Ah, obesidad, que fue por ahí por donde medio lo encaramos, pero la edad es un poco joven para tener alteraciones gastrointestinales, por ejemplo, del esófago o alguna alteración del estómago que genere la misma sensación, ¿no? La quemazón. perfecto, bien. Mariana, está bien, está muy bien las consideraciones, pero vos sabés que yo veo mucha gente jovencita con este problema. Te lo digo yo como los que hacemos gastroenterología, ¿no? Vemos mucho este problema, Mariana. Y no nos, a veces, por supuesto, la obesidad algo influye, pero el estrés es un fenómeno transversal a este problema, ¿no? Ni te digo los estudiantes de medicina que a veces me han consultado por esta misma clínica, ¿eh? Por más que acá está exagerada un poco, pero te digo que para nada me parece algo raro ver a alguien jovencito con este problema, ¿sí? Me parece más raro verlos, este tipo de clínica tan florida, Mariana, en la gente muy mayor, ¿sabes? Acordate, Mariana, que a veces la persona mayor no expresa tan floridamente los síntomas, ¿sí? El dolor, el reflujo, la pirosis, y a veces, ahí sí, a veces nos encontramos con grandes problemas, a veces si le hacemos un estudio, y no tanto, digamos, a esta edad, ¿sí? ¿Qué te parece que lo que tiene Juan, Mariana? Ahí sigo yo. Estuvimos charlando, en primer lugar, pensamos en un síndrome de ácido sensitivo, Ujú. eh, y después a la hora de hacer el diagnóstico diferencial pensamos que era enfermedad por reflujo gastroesofágico, sobre todo por la pirosis recurrente, la sensación que él refiere como esta quemazón retroesternal, que asumimos que empeora con el decúbito, y al ser de noche que es postprandial, como poscena, eh, por estos episodios con regurgitación tardía. Después nos alejamos del diagnóstico de enfermedad ulcerosa péptica porque le falta el dolor epigástrico, que con la ingesta debería mejorar y pareciera como que empeora. Eh, y de la dispepsia porque no refiere ni dolor ni ardor epigástrico, no refiere tampoco distensión postprandial, no refiere saciedad temprana. Mora, me parece bien el enfoque que hiciste. Yo síndrome ácido sensitivo es un término que realmente no uso, ¿sí? Lo Ah, planteo porque es común escucharlo, ¿sabes? Pero el síndrome ácido sensitivo es eso, lo que tiene este chico, ¿no? Lo que pasa es que uno cuando dice síndrome ácido sensitivo tiene que intentar discriminar esto que vos decís, Mora. ¿Esto es más bien reflujo o es más bien dispepsia, gastritis, lo que hablamos, lo que uno dice? Porque ya nos enfoca completamente distinto la situación del paciente, ¿no? Entonces me parece bien el comentario que hiciste. Yo lo hubiera dicho directamente reflujo, pero bueno, síndrome ácido sensitivo vinculado a reflujo gastroesofágico. ¿Y por qué reflujo? ¿Qué síntomas tiene para pensar en reflujo, Mora? esta sensación de quemazón retroesternal, esta sensación como que le sube hasta la ¿Cómo se boca llama en medicina esa sensación, Mora? ¿Qué término médico le ponemos? pirosis. Pirosis, perfecto, muy bien. Uh-huh. Entonces, cuando digamos, vos lo presentás al paciente, vos me decís pirosis. Y no hace Claro, falta que me digas esto, porque yo entiendo lo que vos me estás diciendo. Pirosis es perfecto. pirosis. Es la quemazón retroesternal que tiene acá en el pecho que le quema.
¿sí? Y tiene entonces pirosis, ¿y qué otro síntoma tiene? Esto de que le llega hasta la boca forma parte de la pirosis, ¿no? De la pirosis no, ¿qué nombre recibe eso, Mora? ¿Sería como una odinofagia? No, No, porque no lo... no, odinofagia es dolor al tragar, Mora. Cuando el paciente Mm, traga y le duele. Eso es odinofagia, que algunos lo asemejan a disfagia alta, pero odinofagia es dolor al tragar, en realidad. ¿Estamos de acuerdo? regurgitación, Duele la boca eso. ¿Cómo se llama eso? es como una regurgitación. Venga a decirte que si puedes seguir dando abajo. En un segundito lo tengo acá el doctor Landi que me dice que vaya abajo a dar la clase y ya estamos acá y después cualquier cosa bajamos con las otras. Claro, pero no se escucha en el auditorio. El chico Sí, lo que está Doc, en el auditorio. pero... Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, sí. La Pero te verdad se escucha extrañamos. muy... el parlante de acá hace mucho como estática, entonces no se entiende bien lo que dicen. Bueno, hacemos una cosa, vamos en la próxima, si no ya se nos va el horario, son 8:15 ya, chicos. ¿Eh? Después seguimos y vemos cómo lo solucionamos eso. O quieren que baje Ok. entonces y hicieron la presentación. ¿Me Sí, esperan sí, 2 minutos? preferiríamos, porque la verdad no podemos seguir bien la clase. Bueno, entonces, paro acá y me voy para abajo, ¿ok? Habíamos dicho esto, estaba Mora contestando algunas de estas preguntas, ¿no es cierto, Mora? Sí, acá estoy. Perfecto, Mora. Entonces, el escenario nuestro es esto. Para mí es de todos los días esto, Mora. Ver a alguien jovencito, insisto, yo estoy seguro que hago una encuesta dentro del grupo de ustedes y más de uno de ustedes tiene reflujo frecuente. Lo sé porque más de una vez vienen a verme y me cuentan de este problemita. ¿Sí? Y no me llama la atención para nada la edad. Y yo creo que dijimos, Mora, estábamos, que tiene pirosis y dijimos, ¿cómo se llama esto cuando vuelve a la boca esto? Regurgitación. La regurgitación. Entonces, este chico tiene dos síntomas que son bastante característicos de que, Mora. Una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. El diagnóstico habitualmente de esta enfermedad es clínico, Mora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. No solemos hacer grandes estudios para, digamos, decir que alguien tiene reflujo cuando nos refiere a esta clínica, ¿no? Nos refiere pirosis y regurgitación. Entonces, el concepto es ese, que vos razonablemente con estos síntomas pensás que tiene reflujo. ¿Hay excepciones, Mora? Sí, claramente hay excepciones hoy en día, pero no nos vamos a meter en las excepciones en este momento, vamos al escenario típico de este pacientito. Entonces, vos me estás diciendo entonces que tiene reflujo gastroesofágico porque tiene regurgitación y pirosis. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Mora? Sí. Bien, vamos acá a la comisión 2, que también está en casa, vamos. Yo contesto. Bien, presentate porque no te puedo ver. Bueno, yo soy Emilia y la pregunta de la comisión es, le solicito una veda, tratamiento empírico con IVP, ¿qué estudios funcionales conocen y para qué son útiles? Lo que habíamos pensado con la comisión es que no se solicita una veda a menos que tenga síntomas de alarma como disfagia o dinofagia, hemorragia digestiva, anemia o pérdida de peso o que no le funcionen los IVP, entonces la respuesta es que se da tratamiento empírico con IVP y que en base a eso se ve si mejora o no el paciente, y en base a eso, si persisten los síntomas, se puede llegar a solicitar una veda, pero en un principio no. Perfecto, muy bien, Emilia. Digo esto, fíjate vos la consideración que acabas de hacer y, digamos, habitualmente a estos pacientes
todo el mundo se liga a una endoscopía digestiva alta, ¿sí? Y la mayor parte de la bibliografía en todo el mundo nos dice que es innecesario. ¿Por qué? ¿Aporta algo la endoscopía? ¿Por qué no la hacemos endoscopía, Emilia? Si vos me decís, bueno, le hago una endoscopía y me quedo tranquilo que no tiene nada, que veré a lo sumo que tiene alguna esofagitis, alguna cosa. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento, el racional de no hacer la endoscopía? Honestamente no lo sé, pero supongo que no sé si tiene tanto rédito hacerlo o no sé qué tanto voy a ver con una veda, si no tiene Sí, síntomas de alarma. Emilia, es así como decís vos, pero ahí está en la presentación, el PowerPoint, si querés después lo repasamos. La mayor parte de estos pacientes van a tener una endoscopía absolutamente normal. Si vos haces, esto está estudiado hace años, ¿no? Que yo te diría que prácticamente 2/3 de las endoscopías van a ser absolutamente negativas, y es lo que hablamos de reflujo gastroesofágico no erosivo, y no aporta nada al manejo del paciente, salvo que vos tengas otro diagnóstico diferencial. Y los diagnósticos diferenciales, fíjate vos que están en los síntomas de alarma, realmente son los que te guían la estrategia de hacer algún estudio, ¿no? Entonces, Emilia, entonces, no es necesario hacer endoscopía en un paciente que tiene reflujo, más esta edad. Vos elegiste tratamiento empírico con IVP. ¿IVP cuáles conoces, Emilia? Omeprazol, creo. El omeprazol es Sí. es el estándar, ¿no? El que salió hace años, fue el primero. Lamentablemente el omeprazol, hoy hay tantas copias vendiéndose en el mercado que realmente la mayoría son copias, ni siquiera son genéricos de afuera, y realmente la eficacia que tiene para el reflujo es poco y nada, ¿no? Pero la gente los compra que son de venta libre, ¿no? ¿Estudios funcionales cuáles conoces, Emilia? No sé si alguno de mi convención me quiere dar una mano. Bueno, vamos, ¿quién más está de tu comisión? Y estaba el que le mete en contraste para ver cómo está la motilidad esofágica y estomacal, que ahora no me acuerdo el nombre. Vos me referís a un estudio de contraste, una seriada esófago gastrodenal. Esa, sí, sí. Y después está la que mete la presión del esófago, la manometría o alguna cosa así. Sí. Perfecto. Vamos a presentarnos, sobre todo los que estamos allá, porque yo no los veo de acá. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, yo soy Álvaro. Álvaro, perfecto. Álvaro, mira, la seriada de esófago gastrodenal es histórica. Yo creo que, digamos, es algo que ya prácticamente creo que ni conseguimos muchos lugares para hacerlo, ¿sabes? Yo creo que tiene muy poca utilidad en el reflujo. Te diría que solamente yo la pido cuando estoy estudiando un paciente que tiene un cáncer esofágico, por ejemplo, y quiero colocar una prótesis, y ahí la seriada me sirve para anatomía, te diría. Bárbaro. Por ahí me sirve en un paciente que tengo sospecha a lo mejor de una calasia, y le pido un estudio muy particular para estudiar eso, pero si no te diría que ninguna utilidad. Acá lo que hoy el mundo moderno lo que utiliza son los estudios que se llama de pH impedancio, que es lo que ustedes van a vivir acá cuando practiquen medicina, porque es lo que se está haciendo, medir pHimetría de 24 horas e impedancio. La impedancio mide la impedancia, la resistencia de la mucosa a cualquier cosa que sube para arriba, y nos permite diferenciar los distintos tipos de reflujo. Eso es el primer mundo lo que hace. Acá en Argentina hay equipos, hay en pocos lugares, porque son caros, y es un tema, pero lo van a vivir ustedes. Hoy el mundo va hacia eso y es lo que tenemos que aprender. Pero en principio este chico no tiene absolutamente ninguna indicación de ningún tipo de estudio funcional, excepto de tratamiento empírico con IVP, y nada más. Acá me quieren hacer una pregunta, vamos. Claro, mide el pH, el pH impedancio mide ambas cosas, ¿sabes? Mide el pH, que si ácido, el tiempo de exposición al pH ácido, en el esófago, por supuesto. Se coloca un catetercito en el esófago y va midiendo eso. Y además la impedancio lo que permite es ver un montón de cosas más, pero básicamente lo que permite, hoy lo que sabemos, que hay distintos tipos de reflujos. A veces hay reflujos que no solamente son ácidos, pueden ser alcalinos,
y también son muy agresivos. Este chico, fíjate vos que tiene regurgitación, amarga la boca. El amargor en la boca es la bilis muchas veces. Cuando la gente viene, doctor, una cosa amarga, me despierto a la mañana, ya no ácida, y uno lo tiene tratado con IVP a veces, ¿qué está regurgitando? Bilis. Probablemente le está llegando ahí. Y eso te lo mide la impedancia. Pero te mide muchísimas más cosas. Pero no es mi día meterme en esto ahora. Es simplemente que ustedes conozcan esto porque es lo que van a vivir ustedes. Hoy el enfoque moderno tiene que ver con esto. Vos querés hacer una preguntita. ¿Cómo? La prueba de ureasa acá me hace... ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Santiago, vos me preguntás algo que va a venir después, creo que por ahí, que vos me vas a decir Helicobacter pylori, ¿sí? Y la respuesta, creo que alguna comisión ya la va a dar, pero ya me voy adelantando. No. El mundo, ¿se acuerdan que yo el año pasado les conté que por eso a mí me gusta segmentar esto? El mundo reflujo gastroesofágico tiene que ver con que el el esfínter esofágico inferior no funciona bien. Por distintas razones, pero no tiene nada que ver con el Helicobacter pylori. En cambio, lo que vamos a ver mañana, dispepsia, es el mundo del Helicobacter pylori. Y ahí el Helicobacter pylori es clave. Pero pasa siempre, Santiago. Lo que vos me preguntás de todos los días. ¿Sabés la cantidad de gente que tengo que tiene reflujo y le busca el Helicobacter pylori? Y lo tiene, claro, porque la prevalencia es altísima. De acá, 50% está infectado de ustedes de Helicobacter pylori, seguramente. Pero no le hacemos nada. Y lo único que hacemos es perder el tiempo. Y no hay una indicación de esto. Y no tenemos que perder el tiempo con el Helicobacter, salvo que estemos en algunas cosas muy puntuales de la problemática con el reflujo y el Helicobacter. Pero en principio no hay ningún valor. Ni siquiera buscarlo en la endoscopía del Helicobacter. Pero nos pasa todos los días esto que vos decís, ¿eh? Por eso es importante diferenciar reflujo de dispepsia, en la medida que podamos, Santiago, porque a veces no es fácil, porque los pacientes traen el combo. A veces esto que yo te intento segmentar, no me es fácil. El paciente viene que también le duele la panza, tiene epigastralgia, y vos tenés la duda, che, ¿cuánto es de dispepsia y cuánto es reflujo? Y a veces no es fácil, y a veces, bueno, ante la duda, por supuesto, lo buscamos, lo tratamos y lo despejamos. Puede tener ambas cosas totalmente, y por eso viste esos redondeles iniciales, porque es muy frecuente que vengan y hasta el colon irritable que esté metido ahí adentro. Las enfermedades funcionales es muy frecuente que, por una cuestión didáctica, las segmentamos, pero los pacientes, vos sabés cómo son, vienen con todo, habitualmente. Hay pacientes que sospechamos que tienen un reflujo alcalino. No digo alcalino. Yo conté porque tenemos algo en la boca, no está tratado. Yo pensaría que tiene un reflujo clásico, lo hice un poco ahí para el micrófono, pero no está tratado, sería para... En el caso de que sea un reflujo de bilis y le damos IVP, ¿le estamos empeorando el cuadro? Mira, sí y no. Sí y no. A lo mejor no le cambiás demasiado, digamos, vos de repente lo venís. Esto es más común pensar reflujo alcalino en 2 o 3 escenarios. Primero, el paciente con IVP no responde, y hay que plantearlo la posibilidad. Pero sobre todo, ¿sabe quién es el que tiene mucho reflujo alcalino? En los pacientes que tienen elementos para hacerlo. Y ese es el típico ejemplo del paciente que está operado de la vesícula. El paciente que está operado de la vesícula, que perdió el reservorio que es la vesícula, el tanquecito que se llena de bilis, esa bilis va continuamente al aparato digestivo. Y es común que a veces en estos pacientes refluya al estómago, se meta en el estómago, puede producir gastritis alcalinas y a su vez de subir para arriba y producir un reflujo alcalino. Pero no nos vamos a meter en reflujo alcalino, ¿sabe? Porque es puntual. Vamos a meternos en el reflujo clásico, ácido, porque es el que nos interesa a nosotros, porque digamos, es el más común que vamos a vivir y que ustedes van a vivir todos los días.
Bien, me voy de acá, de esta pregunta, y me voy a la comisión 3. ¿Quién va a seguir en la comisión 3? Puedo hablar sobre la comisión 3. Hernán, no sé si me escuchan. Fernando, ¿no es cierto? Hernán. Hernán, vamos, Hernán. Bueno, ¿qué IBP conocemos? Como dijo Emilia en la pregunta anterior, el más conocido es el omeprazol, que es el más clásico. Y después hay otros que son más nuevos, como el esomeprazol o el lansoprazol y el pantoprazol, que son los más conocidos esos. Y como ventajas, van a tener menores efectos adversos que el omeprazol, que es el más clásico y el que más se usa, capaz. Y como efectos adversos a largo plazo, bueno, espera, paramos un minuto ahí, después seguimos efectos adversos. Entonces, ¿alguien opina distinto a Fernando? Hernán, perdón. Mi oído, estoy con una otitis y escucho poco, así que debe pasar eso. ¿Alguien opina distinto de este tema que nos dice acá que tiene menos efectos adversos? ¿Sí? Creo que la idea no es esa. La idea no es esa. Los efectos adversos son todos muy parecidos. Si vamos a hablar de efectos adversos, no hay ninguna diferencia prácticamente entre ninguno de estos IBP, ni a corto ni a largo plazo. No hay ninguna diferencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? De los IBP hay, ¿cuántos habrá? 10 por lo menos. Vamos a hacer un repaso rápido. Omeprazol y su isómero, el esomeprazol. Lansoprazol y su isómero, deslansoprazol. Pantoprazol. Rabeprazol. Me estoy olvidando de estos IBP. Hoy en día ya estamos hablando de un nuevo tipo de IBP que ya está en el mundo. Llaman los pickups, inhibidores de la bomba de potasio-protón, mucho más potente que esto, que en el primer mundo ya están y se vienen. Es lo que ustedes van a vivir. ¿Sí? El prototipo de la droga se llama vonoprazan. El mundo está hablando de esto. Acá no lo tenemos disponible todavía. ¿Sí? Pickups se llama, es la sigla en inglés que reciben. ¿Sí? Simplemente saberlo porque es lo que van a ustedes vivir. ¿Sí? No hay ninguna ventaja en cuanto a efectos adversos. La ventaja, en teoría, en que está, dicen que la potencia. ¿Alguien me puede decir cuál es el IBP más potente de todos estos que nombramos en teoría? ¿Y potencia en qué se mide? Vamos, potencia se mide en estos casos de los IBP ¿en qué? El tiempo que mantiene el pH, el tiempo que mantiene el pH por encima de 4. La mayor parte de los IBP, aproximadamente a las 12, 18 horas, comienzan a caer el efecto y bajan la potencia y el pH intragástrico sube. ¿Por qué el pH por encima de 4? ¿Alguien me quiere...? Esto es pregunta de fisiología de segundo año, ¿eh? Pero yo estoy seguro que no sé. Esta es la parte linda de la fisiología. Porque ¿cuál es el que daña al esófago y al estómago? La pepsina. No, bueno. Claro, ahí está. Mirá vos, acá estamos. ¿Cómo es tu nombre? Lucila. Perfecto, Lucila. Ese es el concepto. El agresivo es la conversión del pepsinógeno en pepsina. Y para convertirse necesita un pH por debajo de 4. El que nos daña el esófago es la pepsina, no tanto el ácido clorhídrico. Por eso hablamos de úlcera péptica muchas veces. Es la pepsina, que es realmente es proteolítica, una enzima. ¿Sí? Entonces, tradicionalmente se midió la potencia de esa forma. Entonces, mantener el pH por encima de 4 para que el pepsinógeno no se active en pepsina. De esto, el más potente en teoría son los nuevos IBP, el esomeprazol y el deslansoprazol. Lo digo esto ¿por qué? Porque esto es importante ¿por qué? Porque los reflujos necesitan fuerte inhibición del ácido, sobre todo en las formas de reflujo esas que la endoscopía es normal, que a veces la hacemos, que se llaman no erosivas, y hay que elegir buenas drogas. El omeprazol de venta libre es agua, a veces para este tipo de problemas. Por eso los pacientes no andan, porque lamentablemente terminan comprando eso omeprazol que se vende,
que es de venta libre, lo cual me parece también dentro de las cosas, barbaridades de nuestro país, vender de esa forma los IVP porque lleva los abusos, ¿no? Efecto adverso a largo plazo, ¿me querés comentar alguno vos? Como adverso a largo plazo, a destacar puede ser que puedan producir anemia y trombocitopenia, porque bueno, pueden disminuir la absorción de vitamina B12. Y si los retiramos, cuando suspendemos el uso, se puede producir una hipersecreción de ácido clorhídrico. Y después, bueno, como efectos adversos más frecuentes y a corto plazo, capaz pueden producir estreñimiento, flatulencias, dolor abdominal, como destacables. Estudios que hay que llegaría casi a cubrir 18, 20 horas por lo menos de mantener el pH de esa forma. El dexlansoprazol, el original, ¿no? Supuestamente tiene una doble molécula, lo que le permite es actuar inicialmente de forma rápida y después de forma un poco más lenta. ¿Sí? Y después un poco más lenta. En estos pacientes con reflujo, a veces nosotros utilizamos dosis doble de IVP y de los buenos para realmente controlarlo, sobre todo cuando el problema es bien alto. Son lo que se llaman las manifestaciones extraesofágicas del reflujo. Entonces, volviendo a lo que decíamos, de esto, vení Santiago, quédate acá porque lo vas a tener que manejar vos, pasar la charla. Estos de todos los días nosotros nos consultan de los efectos adversos de los IVP, ¿sí? Y en realidad, cuando empezamos a analizar los datos de los estudios que hay, de todas estas cosas que están acá en estos medios de comunicación, son estudios se llaman de muy baja calidad, en el cual es muy cuestionable la información que están produciendo y están asustando mucho innecesariamente. Pero esto que ha llevado a la alerta de ¿a qué? De no usar innecesariamente los IVP. Lo hemos usado en los últimos años en forma masiva para indicaciones que no tenían ni sentido utilizar los IVP. Y obviamente empezaron a aparecer cosas que no debería haber. Pero todos forman parte de los mitos. ¿Qué es lo que ha quedado de los IVP? ¿Qué es lo que sabemos con seguridad que producen los IVP a largo plazo? Pueden producir anemias, es cierto. Pueden producir hipomagnesemias, ¿sí? Por eso es buena práctica chequear estas cosas periódicamente en los pacientes. Pueden producir diarrea por Clostridium difficile, y sobre todo en el paciente internado, en esa población vulnerable hay que tenerlo presente. Pueden producir síndromes sobre desarrollo bacteriano. Fuera de esto, estamos hablando de mitos, en particular el problema del calcio con la osteoporosis. Ya hay estudios muy buenos hechos, muy fisiológicos, de absorción de calcio en esta población tomando IVP y no hay nada que establezca que hay algún problema en cuanto a esto. ¿Sí? Así que tranqui con esto. ¿Lo podemos usar? Sí, pero atentos, no con la indicación adecuada. Una de las principales indicaciones de uso a largo plazo IVP es esta, el reflujo, porque el reflujo es una enfermedad crónica. Es como la diabetes y la hipertensión arterial. Lamentablemente, a menos que el paciente se opere, haga algo, es muy difícil que el esfínter esofágico inferior cambie, si está funcionando mal. Volvemos para atrás, Santiago, vamos a las preguntas que estábamos ahí, dando vuelta. ¿Qué cambios debe seguir el paciente para mejorar su patología? Pregunta, tratamiento ahora, ¿ok? Tratamiento. ¿Qué cosa le vamos a recomendar al paciente? Vamos, comisión 4, ¿quién va a hablar? Yo, Micaela. Vamos, Micaela. De los cambios de vida que vimos, bueno, justamente en este paciente es bajar de peso, tiene un índice de masa corporal bastante alto,
Se pueden evitar el alcohol, el tabaco, las grasas, los chocolates, los cítricos, los picantes, la menta y el mate, que van a ser todos, van a generar este cuadro. Esperar 2 o 3 horas para acostarse después de comer. Y si es posible, levantar un poco la cabecera de la cama o dormir de cúbito lateral izquierdo. Perfecto, muy bien. También hay que ver si el paciente, bueno, igual es un chico bastante joven, pero si toma algún otro fármaco y ese fármaco también le trae este reflujo, y se recomienda el ejercicio y obviamente, como vos dijiste antes, que está relacionado con el estrés, intentar manejar eso, aunque es bastante difícil, pero... Perfecto. Micaela, en general, digamos, esto es lo que recomendamos. Lamentablemente, la evidencia científica dice que de todas estas cosas que recomendamos, la única realmente efectiva es bajar de peso. Todo lo demás, cuando lo contrastamos con estudios, esos estudios basados en evidencia, en el cual tienen que ser randomizados, bla, 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 doble ciego, esos que ustedes conocen que producen la evidencia científica más importante, es muy poco lo que aporta todas estas cosas, pero las recomendamos. Creemos que son útiles y las seguimos recomendando, por más que creo que de estas cosas que vos destacaste, claramente bajar de peso. En nuestra población el mate, obviamente nadie ha chequeado esto, estos estudios son hechos en Estados Unidos y en Europa, donde el mate no se consume, ¿sí? Pero el mate, uno lo nota claramente, el mate como disparador, y después la otra cosa de la alimentación, el ajo y la cebolla, ¿no? Uno lo nota muchísimo, que se dispara esto con el tipo de consumos, ¿no? Y por supuesto el estrés, como estás planteando. Con el BMI de 24, o sea, si bien es normal alto, sigue estando en el rango de normal, ¿le recomendamos que igualmente baje de peso? Sí, siempre bajar de peso es algo que es útil, porque el sobrepeso produce, digamos, distensión a nivel abdominal, y eso va, de alguna forma, contribuye a que el esfínter esofágico inferior no funcione adecuadamente. Siempre es algo que sirve. Y porque eso se acompaña además de otras conductas saludables, ¿no? Pero siempre el sobrepeso hay que combatirlo, ¿no? Los pacientes con reflujo, esta un poco ya le hemos respondido, el tema del Helicobacter pylori con el reflujo, así que comisión 5, ¿me quiere decir algo? ¿O paso de largo por honor al tiempo? ¿Sí? ¿Paso de largo? Vamos a la comisión 6 y los prokinéticos. Comisión 6, ¿quién está? Vamos. ¿Qué prokinéticos conoces? ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. Sebastián, vamos. ¿Qué prokinéticos conoces? Metoclopramida y domperidona, principalmente. Metoclopramida y domperidona. ¿Mecanismo de acción? Son agonistas serotoninérgicos y antagonistas dopaminérgicos. Perfecto, muy bien. Decime, y son prokinéticos. Sí, y después, ¿Okay? después había uno que era la metoclopramida, ¿qué problema tiene por el cual no se puede usar crónicamente? No me acuerdo, perdón. La metoclopramida al Reliberal, ¿no? ¿Por qué no se puede usar? Sobre todo en gente mayor. Y ni hablemos crónicamente, ¿no? Puede ser porque produce parkinsonismo. ¿Por qué? Gastroparesia no. Gastroparesia por la el extrapiramidalismo. Extrapiramidalismo, 1, ojo, y 2, los cuadros de distonía irreversibles a veces, de coreatetosis. Ojo con la metoclopramida. Es una droga que deberíamos usar cada vez menos, sobre todo en población añosa, y cuadros que a veces pueden ser irreversibles. Así que atento con eso. La domperidona sí, por supuesto. La ventaja de la domperidona es que no pasa barrera, ¿no? ¿Cuál es el problema de estas drogas? ¿Cuál es el otro efecto adverso? Cuando vamos a usarlo crónicamente también tenemos que tener en cuenta, sobre todo la domperidona, que se usa tan comúnmente, en el electro que produce. Prolongación del QT, Santiago, exactamente, por eso es buena práctica. Cuidado si está usando otras drogas en particular, o hay alguna cosa, vamos a hacer un electro y vamos a ver que no tenga una contraindicación. Pero sobre todo cuando está usando drogas cardiovasculares que puedan producir prolongación del QT.
Cuidado con eso, ¿no? Si estas cosas tenemos que, porque si no ocurren las catástrofes, chicos. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro prokinético conoces? Y después estaban un macrólido, creo que era La eritromicina. La eritromicina, sí. Ni la usamos, prácticamente olvídatela. La vas a encontrar en muchas guías afuera, el uso endovenoso de eritromicina en la hemorragia digestiva para estimular el varecimiento gástrico, pero hasta donde sé yo, eritromicina endovenosa acá no hay. Que es la que sirve, no la oral. Es un agonista de la motilina, esa hormona que estudiaron ustedes en fisio. 2, 3, vamos, ¿qué otra droga? La verdad encontré esas 3 yo, personalmente. ¿Alguien me quiere agregar alguna otra droga más? Está lleno el mercado de estas drogas y se venden acarradas, ¿sí? Los IBP, primero, los IBP son a nivel de ventas, se llaman blockbuster. Como blockbuster, creo que ya lo he comentado esto, pero bueno, como todas estas cosas, a veces me gusta comentarlas. El blockbuster en medicina, una droga, es cuando vende billones de dólares por año. ¿Sí? Los IBP son blockbuster. ¿Por qué piensan que hay tantos IBP en la Argentina? ¿Por qué el mundo produce tantos IBP? Y esto va a tener que ver con la charla de mañana. ¿Por qué el mundo decidió, la industria farmacéutica, la que maneja todo esto, no avanzar con una vacuna para el Helicobacter pylori, no desarrollarla? Y recién ahora nos estemos planteando esto. Porque el descubrimiento del Helicobacter pylori coincidió con que se descubren los IBP. Y la industria farmacéutica favoreció, y se imaginó solamente la industria, ¿no? La academia, favoreció un desarrollo particular y no ir para otro lado. El cáncer gástrico ya debería haber desaparecido en el mundo. ¿Sí? La mayor parte está ligado con el Helicobacter pylori, todos sabemos, sobre todo en los países donde está el problema. Pero todavía hoy no tenemos una vacuna contra el Helicobacter. Está en desarrollo, sí, estoy de acuerdo, pero a Sañares la tendríamos que haber tenido. Son drogas blockbuster y los prokinéticos no son blockbuster, no se venden tanto, pero acá en la Argentina es tremendo. En el primer mundo no se venden tanto. ¿Por qué? Porque la mayoría no ha pasado un estudio contra placebo. Y la FDA no te va a aprobar ninguna droga que no pase, que no diga, che, esta droga realmente sirve. ¿Sí? No tenemos el mismo parámetro acá nosotros. Todos los prokinéticos que usamos no han pasado la mayoría un estudio doble ciego contra placebo. Pero acá tenemos la cinitaprida, el rogastril, mosapride, con un montón de nombres comerciales, itopride, ¿sí? Prucalopride, que se usa más para constipación, pero también se puede usar para esto. Y así hay un montón. El clásico, el mejor que había, por supuesto, el cisapride, que se retiró. Y van a seguir apareciendo. Acá hay mucho de esto. ¿Sí? Primer mundo casi no se vende. ¿Sí? Toma, te paso. Cuando veíamos que dábamos opioides, le indicábamos TDCen, que también estimulaba el vaciamiento, digamos, intestinal. ¿Acá se usa o es como medio que no? El TDC, bueno. Eso quizás vamos a aprovechar mañana cuando viene la doctora Pucci, porque va a hablar de otro problema común, constipación. ¿Sí? El TDCen, que la gente lo compra así libremente, ¿no? En cualquier, digamos, dietética, es uno de los catárticos más poderosos que hay para estimular el aparato digestivo. Y así después trae los problemas que trae. Deberíamos no utilizarlo a eso, o por lo menos en forma excepcional la gente. Y yo estoy cansado de ver gente que para su constipación la alivia armándose su tecito de Zen cada 2 o 3 días. Es uno de los catárticos más potentes que tenemos y ha llevado a esto famoso que se llama la colopatía por laxante, que después obviamente anda a tratar a esos pacientes, la constipación. Pero fundamentalmente es un antraquinónico y es un estimulante de la secreción de agua en el aparato digestivo y no es un prokinético. ¿Sí? Prokinético estamos hablando de drogas que estimulan la motilidad digestiva. Ese es el concepto de prokinético, ¿ok? Bien,
voy a seguir avanzando. Los usamos para el reflujo. El IBP es la base. Por ahí alguna cosa deberíamos, quizás, pero acá nos vamos a cansar de ver pacientes tratados con IBP más prokinéticos. No tienen tanto, realmente no gastemos tanto en eso, en la medida que podamos. La mayor parte no pasó un estudio doble ciego contra placebo. ¿Ok? Primer mundo no se vende ninguno, excepto, por supuesto, la metoclopramida y la domperidona, con las restricciones que le acabo de hacer, pero no la van a usar como prokinético, menos los americanos con todos los temas que tienen en el tema legal. ¿Alguien me quiere decir algo de esofagitis eosinofílica? ¿De comisión 8, comisión 7? Vamos, Tayel. ¿Por qué yo pongo esofagitis eosinofílica? Una cosa rara. ¿Por qué, te parece? Que quiero que haga una comprensión. Es una patología que la clínica es muy similar, da dolor retroesternal, pirosis, puede dar regurgitaciones también, pero se le agrega que son pacientes que son o atópicos, pueden tener rinitis alérgica, pueden ser asmáticos, se da mucho en niños también, y el tratamiento es diferente. Se puede probar suspendiendo algunas comidas que pueden generar esa alergia. Y el diagnóstico definitivo no sé si se hace, pero es la biopsia donde aparecen los eosinófilos. Es la patología que van a vivir ustedes, sobre todo si alguno llega a ser gastro. Esta es la patología que está hablando el mundo. Esofagitis eosinofílica. Es tremenda la cantidad que hay. ¿Sí? Y se confunde con el reflujo. Se hace claramente las biopsias, hay que buscarlas sistemáticamente, hay que tomar biopsias del esófago y buscar que está aumentado el número de eosinófilos en el esófago. Ustedes la van a ver probablemente y van a encontrar, quizás si hacen gastro con muchas más probabilidades, pero si hacen pediatría la van a ver mucho, hacen neumo, otras especialidades, van a ver la cantidad que está viniendo, porque en el primer mundo hay, acá la cantidad de alergia ni hablemos que hay, ¿sí? Se trata con un corticoide, Santiago, pero el corticoide que se da es por boca. Se intenta, en el primer mundo hay budesonida viscosa y el paciente, toma eso dos veces al día. Acá lo que hacemos, como no tenemos eso, a veces hacemos cosas caseras, ¿no? Yo lo que hago habitualmente, le hago, ¿viste los puff con budesonida? Que en vez de hacerlo para que vaya a la vía aérea, que un puff mal hecho en la boca y se lo trague, ¿sí? Un puff mal hecho le pido que haga. Y de esa forma muchos mejoran, que es lo que tenemos, porque no tenemos esa opción, digamos, ¿no? Santiago, vamos un poquito más para adelante y vamos a repasar rápido porque estamos en el tiempo ahí, ¿no? Ustedes ya tienen el práctico, ¿no? Las 9 son, bien. Todo lo demás está acá y yo por eso me parecía más interesante hablar con ustedes de estos temas y no tanto estas presentaciones, pero quiero destacar 2 o 3 cosas de la presentación. Vamos a pasarla rápida, Santiago. Y damos instructivo cuando nos detenemos, avanzá, esto no aporta nada. Esto ya lo vimos la vez pasada, volvé para atrás. ¿Sí? Esto lo vimos la vez pasada, pero simplemente quiero demostrarles. Esto es lo que yo veo todos los días, ¿sí? Que me mandan, ¿ok? Las laringitis por reflujos, ¿sí? Que se vinculan por el reflujo, difíciles de tratar, compartimos con el otorrino, el paciente que está con problemas para tragar, a veces con odinofagia, que tiene moco, que tiene acá un moco permanente, que tiene difonía, ha traído problemas más serios a la gente. Esos son los desgastes que a veces el odontólogo nos manda porque se les desgasta la faceta de acá de los dientes, se le ponen, eso se los va desgastando y no se imagina la dentina cómo se pierde y los problemas que les traen los pacientes, ¿no? A veces el odontólogo también nos manda. Seguimos, Santiago. Esto es lo que decíamos, ¿por qué no hacer veda? ¿Sí? Porque la mayor parte de las vedas van a ser normales y forman parte de lo que se llama reflujo esófago-gástrico no erosivo y no aporta mucho la endoscopía en el paciente habitual, ese que viene, que consulta por este tipo de problemas. Por eso le damos el IBP de entrada. Arrancamos, Santiago. ¿Cómo se toma el IBP, perdón? En ayunas. ¿Cuánto tiempo antes del desayuno? Media hora y tanto, 20 minutos, media hora y tanto. ¿Y el paciente tiene que desayunar o pueden pasar 2 horas que desayune?
tiene que desayunar. Entonces, no sirve que le des el IVP y desayune 2 horas después. ¿Ok? Porque necesita que esas bombas de protones estén activas. El paciente toma el IVP en el momento de ayuna, donde está al máximo las bombas funcionando, después tiene que tomar el desayuno para que se estimulen las bombas y ¡pac! Las bloquea el IVP. ¿Ok? Bien. Seguimos adelante porque esto para leerlo ustedes no aporta mucho más lo que yo estoy contando. Dijimos que la indicación de la endoscopía depende de los síntomas de alarma, ya lo vimos el año pasado, así que esto ya es conocido, vamos. La clasificación de esofagitis de Los Ángeles es de todos los días esta. Yo no sé si vale la pena que ustedes la sepan, que existe esto. Esto está en cualquier lado. Pero van a escuchar que le piden una endoscopía a un paciente y te manda el doctor que te hizo la endoscopía, el gastroenterólogo, dice esofagitis leve, grado A, B, lo que te importa son las formas más severas. La esofagitis en el cual es muy importante saber que la A es leve y la D es la máxima severidad. Saber que existe esta clasificación. La hernia hiatal es muy común. ¿La hernia hiatal es el responsable del reflujo? ¿Por qué tiene reflujo la gente? ¿Porque tiene hernia hiatal? Se asocia. Hay pacientes que tienen hernia y tienen reflujo y pacientes que tienen hernia y no tienen reflujo. ¿Estamos de acuerdo, Santiago? Es un convidado que a veces lo agrava el reflujo, pero no es... ¿Cuál es la causa del reflujo? ¿Por qué tenemos reflujo? No. Yo, mira, esa pregunta me la salté específicamente y quizás la vez pasada me dicen, no, Oscar, estábamos con Grimmer hablando, vos los confundías los chicos. Y no es cierto eso, no tienen más secreción ácida los pacientes que tienen reflujo. Cuando vos le haces pechimetría a los pacientes, pechimetría y estudio en realidad no es pechimetría, porque tienen que hacer estudios funcionales digestivos del estómago. Y le medí la secreción ácida. Vieja época, te estudio de hace 30 años atrás, estoy hablando, ya no existe más eso. La secreción ácida es exactamente igual. Hay viejos que tienen a veces unas atrofias gástricas tremendas y tienen prácticamente un estómago que no produce casi ácido y también tienen reflujo. ¿Pero por qué tienen reflujo? ¿Quién me ayuda? No, puede ser por la afectación del esfínter esofágico inferior. Claro, porque el esfínter esofágico inferior no funciona bien. Y eso que ustedes han estudiado, el esfínter esofágico inferior no funciona bien porque tiene, lo más habitual es que el esfínter esté bien, pero tiene muchas relajaciones. Se relaja mucho, lo llama relajaciones transitorias. Se relaja muchas veces y refluye el ácido, refluye. Pero también está el problema que a veces el esfínter está hipotónico. El esfínter, en vez de tener un valor de 20 milímetros de mercurio, que se mide cuando hacemos estos estudios, prácticamente no tiene presión. Se sube el ácido directamente. Por eso refluimos. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos encima hernia, es más problemático el problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto es el concepto en general. Por eso decimos que no tiene nada que ver con el Helicobacter, tiene que ver el Helicobacter pylori, esto que estamos hablando. Nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero la hernia es muy común. Lo que sí es cierto que a veces los médicos, para simplificarle a los pacientes, a veces las explicaciones que le damos, bueno, encontramos una hernia, y bueno, la hernia tal, esto, cosa, porque a veces no es fácil explicar todo este tipo de cosas, y a veces simplificamos la información. Pero el problema no es la hernia. Que ayuda y contribuye, no hay duda, pero es el esfínter que no anda bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien, sigamos, Santiago. Esto lo agregué este año porque ya no estamos yendo a esto y el mundo ya está hablando de esto. No lo podemos dejar de considerar porque ya el mundo está hablando del reflujo en función del número de episodios de reflujo que tiene por pHimetría e impedancio. Saber que existe esto, pero bueno, saber lo que existe este tipo de cosas porque a veces nos va a ayudar en pacientes que a veces le hacemos, no responden a los inhibidores de la bomba de protones, que a veces nos pasa, y los estudiamos con los estudios de pH impedancio y son patológicos, y esta es la clasificación que hoy se está usando en todo el mundo. Santiago. Íbamos con el último caso, ¿no es cierto?
El último caso vamos rápido porque si no se nos va. Comisión 8, ¿quién va a hablar? Vamos, adelante, vamos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Me dijiste? Lucila, vamos. Dale con el micrófono para que te escuchen. Carlos es un paciente de 62 años, caucásico, BMI de 36. Sí, sí, sí. Y tiene un BMI muchísimo más alto. Obeso. Enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga data. ¿Sí? Hablamos de RGE, lo vas a encontrar. En las historias clínicas lo vas a pasar. Bueno, RG de larga data, intermitente, suele automedicarse con antiácidos, omeprazol de venta libre. Viene a la consulta ya que desde hace 3 meses siente la sensación que la comida no le pasa bien, se le atora. Dejó de comer. ¿Cómo tiene Lucila ese paciente? Disfagia. Es decir, el esófago, nuestro órgano, el esófago no tiene mucha forma de expresarse. Bueno, el esófago se expresa con pirosis, con regurgitación, con dolor de pecho como si fuera coronario, y no nos metimos mucho, pero el reflujo es una causa de dolor precordial que parece coronario, ¿ok? Más de una vez es la causa, y nuestro cuarto síntoma es la disfagia. Pero no tiene mucho, los órganos son así, no tienen muchas cosas para expresarse, estos órganos que tenemos. ¿Sí? Entonces este paciente tiene una disfagia, ¿ok? Es un síntoma de alarma. ¿Ok? Sí. Bien. Dejó de comer carne, examen físico, obeso, tensión arterial 160-100, resto no relevante. ¿Cómo enfoco su estudio? ¿Qué síntoma de alarma tiene? Bueno, La disfagia. ¿Hacemos algún estudio, Lucila? Yo creo que sí, pero por la edad del paciente, por... Entre comillas, acordate que la edad no es un factor para pedir endoscopía en este grupo etario, en esta patología, perdón. En reflujo gastroesofágico, la indicación, mañana en dispepsia vamos a ver que la edad es muy importante. Pero en reflujo, en los síntomas de alarma, muy importante. Bueno, en reflujo, los síntomas de alarma es lo importante para pedir endoscopía. Mañana cuando veamos dispepsia, no, la edad va a ser clave también. ¿Ok? Acá no tanto, Lucila. Acá por el síntoma de alarma, que tiene disfagia. ¿Tiene factores de riesgo para cáncer de esófago, Lucila? La obesidad, dijimos que el reflujo se vincula a la epidemia de obesidad en el mundo. Por eso hay tanto reflujo. ¿Qué más, Lucila? ¿Qué otro factor de riesgo tiene? ¿Cómo? Tiene un reflujo de larga data nunca estudiado. Nunca estudiado, nunca consultó. Esto nos pasa todos los días, Santiago. La gente sufre reflujo, y ni viene. Otros sí vienen. ¿Sí? ¿Qué más tiene, Santiago, que te llame la atención de este paciente? El cáncer de esófago, el adenocarcinoma, decíamos, está picando, ¿Y cuál es lo otro que nos falta como factor de riesgo? ¿Cómo? Alcohol también, está bien, lo podemos meter, pero ¿qué también? Varón de raza blanca. Es así. Esto, acuérdense, es como la primera diapositiva que le mostré, cómo estaban las dos curvas, varón y mujer. Y en el varón de raza blanca, caucásico, con reflujo, es el grupo de riesgo para Barrett. Pero en Barrett, este paciente, en definitiva, el adenocarcinoma nació de un Barrett, es obvio, ¿no? No ni vale la pena que insista mucho. Pero también aplica como muchas cosas en medicina, que la enfermedad la hace el que puede y no el que quiere. ¿Qué significa eso? Que necesito un background, algo más que reflujo para hacer esta patología Barrett. ¿Sí? Ejemplo, la fiebre reumática. Puedo tener un montón de infecciones de togoco, pero no todo el mundo me va a hacer la carditis. El que puede y no el que quiere. El que puede, ¿qué significa? El que tiene el background para hacerlo. Aplica un montón de enfermedades. Esta es una. Necesitamos tener. Por eso el antecedente familiar acá también pesa. Doctor, mi papá murió del cáncer de esófago. ¿Ok? Igual el papá de esta persona, si es que viene, debe ser muy mayor y probablemente sea de la vieja época, donde el cáncer fundamental de esófago, ¿cuál era? El epidermoide. ¿Se asociaba a qué el epidermoide?
al tabaco, al fumar, al alcohol, a las malas condiciones. A eso, al tabaco, fundamentalmente. ¿Sí? Que no es lo habitual. El tabaco también incide en esto, pero no es tanto. Acá el reflujo, fundamentalmente. Entonces, a este paciente le vamos a pedir ya dijimos, los factores de riesgo no son los mismos. A ver, Santiago, si vamos, porque si no nos van a matar en el tiempo. Bueno, acá sí le pedimos quizás una seriadita a veces. ¿Sí? Tiene disfagia, a lo mejor me va a aportar. Yo creo que lo primero que le voy a hacer es una endoscopía a este paciente. Yo a veces les mostraba un videíto del Barrett, pero ya lo mostré en el pasado, así que no mucho más. Ahí se ve la mucosa salmonada del Barrett, ahí se ve un cáncer en un Barrett, y esto es una seriada, un esofagograma, en el cual lo que se ve es la estenosis. Se ve el esófago, que va, y ahí se ve un desfiladero, acá abajo, ¿ok? Allá abajo también. ¿Sí? Lo llego con el micrófono. Allá, tac, ahí está el cáncer. El Barrett no produce estenosis, salvo que se complique. ¿Sí? El Barrett, Santiago, es un mecanismo de defensa. Vos cuando tenés reflujo, y tenés el background, ¿cómo respondes ante el aumento del ácido? Reemplazás la mucosa esofágica, que no está preparada para el ácido, por una mucosa preparada. Esa mucosa preparada, ¿dónde está? Es la metaplasia. La metaplasia, en este caso intestinal, la del Barrett, te va a producir bárbaro. Muchas veces los pacientes cuando hacen el Barrett mejoran hasta los síntomas, porque ya tienen otro epitelio acá. Pero sonaste, ¿eh? Ahí te agarra el riesgo de esto. ¿Ok? Por eso cuando esto lo voy a traer a colación de qué también. Cuando decimos, no, IBP, mala palabra, no los usemos. Pero cuidado, hay que usarlos cuando son necesarios. Porque si un paciente tiene reflujo y no lo tratamos, puede terminar en otro tipo de problemas. Entonces no hablemos de efectos adversos potenciales, el Clostridium difficile, de no sé cuánto, de la anemia. Tenemos que tratarlo, usémoslo a los IBP. Son excelentes drogas. Yo cuando me formé en gastroenterología, vivía una complicación que ahora prácticamente ni veo, que es la estenosis péptica. ¿Qué es la estenosis péptica de esófago? El paciente que tenía reflujo de larga data, ¿y sabés cómo respondía Lucila ante el reflujo? No me hacía Barrett, estenosis. Estenosis péptica por reflujo. Entonces, ¿qué pasaba con el paciente? Se le iba el reflujo, porque se le cerró el esófago, no subía más el ácido. Pero le quedó una estenosis y no podía tragar. Mi residencia de gastroenterología, me cansé de dilatar pacientes con estenosis péptica de esófago, secundaria al reflujo. Hoy es excepcional que vea esto. Prácticamente hace rato que no veo una. ¿Por qué? Por los IBP. Cambió por completo eso. Pero cuidado, que también tienen lo otro que estamos hablando, el efecto adverso. Entonces, cuando hay que usarlo, usémoslo. Pero no innecesariamente. Mañana vamos a ver una indicación muy común de uso innecesario de IBP a largo plazo, la dispepsia. Me querías preguntar algo. Acá lo más interesante de la clase son las preguntas de ustedes, ¿no? No lo que yo digo, ¿no? Y lo que estoy mostrando, ¿no? Vamos, me subo allá y la acompañamos, la escuchamos. Hay un aumento de la frecuencia de cáncer respecto a... Sí, claramente. Del cáncer, el adenocarcinoma, y a su vez imagino el momento en donde el reflujo ha sido más tratado. ¿Por qué? Bueno, ahí diciendo, yo creo que tiene que ver, vuelvo a intentar con la otra colación, la epidemia de obesidad en el mundo. La obesidad en el mundo ha cambiado por completo el tipo de paciente que estamos viendo y el reflujo es muchísimo más frecuente hoy en día. O sea, la hipótesis es que si no hubiera IBP, habría mucho más adenocarcinoma. No lo sabemos. No lo sabemos y todavía es una pregunta que no tiene respuesta. Si el IBP protege contra el cáncer, el adenocarcinoma esofágico. Eso no lo sabemos, pero sí te evita el Barrett. Eso sí lo sabemos. Y sí te evita que el Barrett progrese. Todo paciente con Barrett tiene que dar con IBP a largo plazo. Pero eso es lo que ella me pregunta.
entonces el IVP evita el cáncer del esófago, no lo sabemos. Una pregunta que todavía está abierta. Hay gente que dice que sí, gente que dice que no. La quimioprofilaxis se llama esa, la prevención del cáncer. Hoy hay gente trabajando, y fue publicado hace 2 o 3 añitos en el New England, un trabajo muy interesante de asociar IVP más AINES. El mecanismo de mutagénesis en estas cosas tiene que ver con el COX-2, ¿sí? Y el AINE hay gente que lo está usando con asociado a los IVP, pero todavía no tiene respuesta a esto, ¿sí? Así que hoy no podemos decir si sirve, si podemos ir, pero sí para el Barrett. ¿Estamos? ¿Se entendió la pregunta de ella, no? ¿Ok? Listo, ¿estamos de acuerdo? Bien. Este paciente no puede tragar carne, Lucila, ¿no es cierto? Lo primero que te voy a decir es, lo tengo que estudiar. ¿Qué tiene? No sé, pero que viene mal, viene mal. En este caso yo lo enfoqué hacia el cáncer para hablar de esto, pero sí, tranquilamente a lo mejor tenía una estenosis péptica. O a lo mejor tenía otra cosa. De repente lo estudio, no lo he encontrado y era otra cosa que tenía. Pero lo que sí es claro que vos tenés que tener claro, disfagia, endoscopía. Ese es el concepto que yo quiero que te lleves vos. ¿Sí? Y después vemos qué hay en la endoscopía. Si es un cáncer, una estenosis péptica o es un trastorno motor esofágico. Pero no tengas ninguna duda que tenés que tener claro que tenés que estudiarlo a ese paciente. El misoprostol, no, el misoprostol, en este sentido, para la quimioprofilaxis, yo que hasta donde yo sé, no he escuchado nada. El misoprostol es una droga que fue muy popular, pasó lo que pasó, ¿no? Para la prevención de la úlcera por AINES, ¿sí? En la úlcera gastroduodenal, la prevención uno de las estrategias es el misoprostol, las prostaglandinas. ¿El problema cuál es? Obviamente, cuando esto surgió en el mundo, se comenzó a usar para otra cosa. ¿Para qué se usó? Para el aborto, ¿sí? Hoy no está no es mala palabra lo que estoy diciendo, pero cuando salió el misoprostol, imagínate lo que fue la sociedad. Entonces, nada, misoprostol prácticamente, y no lo usamos mucho el misoprostol como prevención, porque los IVP son muy buenos para prevenir la úlcera por AINES. Y el misoprostol tiene un problema que hay que usarlo varias veces en el día, preventivo, tiene un efecto adverso que es la diarrea. Entonces, acá y en el mundo prácticamente no se usa para la prevención de la úlcera por AINES. Esa es la indicación sería del misoprostol. La última vez que fui a Estados Unidos al Congreso Americano, obviamente por pandemia no he podido ir más, llegué al aeropuerto de San Diego y me recibían esta foto, ¿sí? De la Sociedad Americana de Gastroenterología. Fíjense lo que, esto para difundirlo a la población, como hablemos de esto, los medios de comunicación son muy fuertes, ustedes lo saben, en Estados Unidos. Y fíjense lo que estaba ahí, esa es ¿vieron donde se recoge la valija? ¿Sí? Eso estaba empapelado, San Diego y un montón de lugares, Y lo que nos está diciendo ellos, para prevenir el cáncer, relacionado con la Heartburn spirosis en inglés, ¿no? Debemos cambiarlo, bla, bla. Si usted tiene reflujo, es varón, raza blanca, consulte, no se deje estar. Eso es lo que estaban diciendo todas estas cosas. Santi, me vino a buscar el doctor Landi, creo que vamos a terminar acá, fíjate si hay algo más por ahí. Esto ya lo mostré con ustedes. Nada, esto ya está, el screening. Esto simplemente, este es el amigo Barrett, ¿no? Por eso es conocido, ¿sí? Norman Barrett, gran cirujano inglés, hizo su primera cirugía, describió el esófago de Barrett, pero este artículo lo que nos decía, hablando del reflujo, enfermedad crónica, benigna con estos periodos. Terminamos antes y nada más, porque creo que no hay nada más para... si no, acá el doctor Landi me va a matar a mí.